Hola, buenos días. Vamos a ver hoy cómo vamos con el COVID-19 en Norteamérica. Hay noticias que sí me desconciertan en relación a México. Yo soy de los que técnicamente creen en las políticas implementadas para este virus por parte del gobierno federal en relación al doctor López Gatell. Si bien no estoy de acuerdo con muchas medidas del gobierno actual y no soy afín al gobierno, pero en el área de salud en relación a este tema sí tenía yo mis eh, puntos con mucha humildad a favor de las medidas generales. Pero hay cosas eh, que, que me han desconcertado un poco o mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene confirmados 5.418 casos por millón de habitantes, con una mortalidad del 5.8%. Eso está dentro de lo aceptable o lo esperado de la mortalidad del COVID-19. Tenemos en México muchos menos casos confirmados por millón de habitantes, que son 663 en comparación de 5.800 que reporta el gobierno de Estados Unidos, pero con una mortalidad del 10.91%, el doble de muertos o el doble de porcentaje de mortalidad de lo reportado en Estados Unidos, con un número exacto de 8.134 reportados hasta ayer. Bueno, mmm, ¿qué pasa con esta cifra? Bueno, esto nos habla de una alta letalidad por COVID-19 en México. Ese 10.94 está por afuera de las expectativas que se esperaban. Por ahí en una de las conferencias, como que le dio la maroma a este resultado. Dijo, bueno, realmente no estamos entre el cuarto y quinto de mortalidad a nivel mundial. Si establecemos el número de muertes por el número por la cantidad de habitantes que tiene México, esa mortalidad va a ser muy pequeña. Sin embargo, la mortalidad se está midiendo en base a los casos confirmados positivos en todos los países. Nadie está haciendo la mortalidad en relación a su número de habitantes, sino al número de casos positivos. Yo le encontré una explicación. Si tenemos cerca de 80.000 casos positivos en México y si te han muerto 8.000, pues habla de ese 10% de mortalidad a nivel nacional. Sin embargo, si se hubiesen aplicado pruebas masivas, probablemente tendríamos ese número de casos confirmados positivos mucho mayor y obviamente la mortalidad representaría, a mi sentir, entre un 5 o un 3%. Entiendo la complejidad de las pruebas masivas, de la falta de kits para hacer pruebas masivas en cuanto a una prueba certera, no así con las pruebas rápidas o confirmatorias que algunos medios han promovido y algunos gobiernos estatales. Pero si se hubiese tomado la política de aplicar pruebas y se hubiera hecho en tiempo y en forma, posiblemente el número de confirmados hubiera sido mucho más alto, pero el porcentaje de mortalidad, siendo este el mismo número de muertos, pues hubiera sido mucho más pequeño y no estaríamos en los primeros lugares registrados de muerte. Entonces las estadísticas tienen su interpretación. Si estamos reportando a nivel mundial y si han recibido felicitaciones hasta cierto punto de la cantidad de contagios, de la de no saturación de los servicios médicos y tienes un alto porcentaje de mortalidad de esos pacientes, pues obviamente tú tienes que analizar y acaso que asumir que lo que reportas es lo que hay. Es decir, tú reportas 80.000 casos positivos, tienes 8.000 muertes, es un 10%, no hay vuelta de hoja. Vuelvo a repetir, si lo extrapolas a la población, a la cantidad de habitantes en México, obviamente la mortalidad es muy bajita, pero todos los países lo están haciendo en base a los casos confirmados. Entonces, eh, es la primera vez que estoy en desacuerdo con las medidas implementadas. Es decir, okay,
vas a reportar esa mortalidad, repórtala, porque esos son los casos que tú tienes positivos en base a las pruebas que tú has hecho y no puedes modificarla y no jugar con las maromas de reportar una mortalidad en base al número de habitantes, sino en base al número de casos positivos, que es lo que está haciendo todo el mundo. Muy bien. La otra explicación vendría en el sentido de que efectivamente tenemos un porcentaje muy alto de pacientes con obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes. Si en México tenemos los primeros lugares del mundo en obesidad y en hipertensión arterial y diabetes mellitus, por obvias razones, nuestro porcentaje de mortalidad con este virus, donde ataca a las personas con esos factores de riesgo, pues obviamente nuestra mortalidad va a ser muy alta. Si a eso le unamos las pocas pruebas que hemos hecho a nivel nacional, pues obviamente vamos a estar en los primeros lugares de mortalidad. Se puede atribuir la falta de adherencia a la sana distancia, a la novedad de acuerdo, pero no debemos olvidar que tenemos una población con muchos factores de riesgo. Sí, una población joven, pero con muchos factores de riesgo. Ayer, por ejemplo, sacaron una estadística donde hubo 5 personas muertas abajo de 32 años en Aguascalientes. Sí, pero esas 5 personas o esas 4 personas al menos tenían 4 factores de riesgo, 3 factores o 2 factores de lamentarlo. O sea, es lamentable que hayan fallecido gente menor de 32 años, pero sí había factores de riesgo importantes. Y puede atribuirse a la movilidad, sí, sí puede atribuir, porque entre más movilidad haya, pues va a haber mucho más contagios. Sin embargo, quien corre más riesgo son las personas de alto riesgo. Entonces, tenemos que analizar muy bien eh, los casos de mortalidad, cómo se murieron, en qué tiempo se murieron, qué factores de riesgo tenían. Y obviamente sí va a llamar la atención cuando una persona joven sin factores pueda fallecer. Bueno, en cuanto a estas son las curvas de comparación después de 100 casos reportados. Vamos a ver Norteamérica, a ver si lo podemos ver por acá. México. Aquí está México. Estas son las curvas por millón de habitantes, por curvas después de 100 casos reportados en el crecimiento. Obviamente México ya está dentro de los primeros lugares. Aquí está México con 68,000 hasta días previos. Y la curva de comparación después de 10 muertes. México está dentro de los 3 primeros lugares. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver otras curvas, que son las medidas económicas que ha tomado el país en relación a confrontar el COVID. Esto comparando los países latinoamericanos. En morados ustedes pueden observar que es las medidas de gobierno, en azul las medidas en salud, en verde las medidas económicas, las medidas financieras en naranja, donaciones en rojo, financiamiento y otros aspectos que se mencionan dentro de esta clasificación. Por ejemplo, me sorprende mucho porque además Chile eh, ha aplicado muchas más pruebas que nuestro país y tiene un porcentaje de mortalidad mucho más bajo y además ha establecido medidas en todos los rubros. Este es el ejemplo, este es un punto donde están las medidas de salud que ha implementado Chile. Vean ustedes, 20 medidas en relación a la salud. En relación al gobierno, 23 medidas. En relación a financiamiento, 3 medidas. Desde el punto de vista de financiación son hasta 3 medidas, pero vean ustedes el aspecto económico, la inyección y protección en el
aspecto económico del país de Chile, que tiene 40 millones, obviamente, pero ven ustedes hasta 18 medidas. Vamos a compararlo con nuestro país. Con nuestro país se han realizado 13 medidas desde el punto de vista de salud, se han realizado 16 medidas desde el punto de vista de gobierno, pero vean ustedes desde el punto de vista económico, una medida, económico, negocios o lo que sea, una sola medida. Es decir, el aspecto económico se ha descuidado. Yo no soy economista, simplemente estoy haciendo una lectura de las medidas que se han establecido en diferentes países en relación al enfrentamiento del COVID. Se habla de una contracción hasta del 10% del Producto Interno Bruto. Eso habla de una pérdida de empleos hasta de más de 1.500.000 empleos. El panorama es oscuro. Yo creo que mi punto de vista muy personal, muy humilde, es que sí le falta un plan económico al gobierno para salir de este problema muy grave. Y hago la comparación con los demás países. Vean ustedes, los demás países latinoamericanos más o menos se comportan igual, pero sí me llama mucho la atención Chile, que es de antemano de las primeras economías en Latinoamérica. Vean todas las medidas que se han implementado. No sé si se endeudó o no, pero ni soy economista, pero sí es evidente que, obvio, en México no se han tomado las medidas que uno desearía o que desearía uno, sin ser economista, apoyar a la economía. Es un panorama un poquito oscuro. 10% de la contracción del Producto Interno Bruto. Si nosotros como país dependemos mucho del turismo, obviamente, por obvias razones, el turismo está parado por la contingencia. Dependemos mucho de las remesas de nuestra gente que vive allá en Estados Unidos, incluyendo mis hermanos, mi mamá, donde ellos, de alguna u otra manera, ellos como muchos mexicanos, mandan remesas a México, que es una parte muy importante, casi representan un porcentaje muy alto, casi equiparable a los ingresos de petróleo. Entonces, a veces cuando uno voltea la economía americana, dice, bueno, ¿y para qué volteas para allá? Pues este país es México, sí, pero gran mayoría de nuestros compañeros mexicanos viven allá y mantienen la economía de México. Y ellos al no tener empleo, obviamente, la gente que depende de ellos en México va a sufrir mucho en ese sentido. Este es en forma global, vamos a ver en forma a México. Otra vez vamos a irnos a México. Aquí está cómo ha ido presentándose hasta el 24 de mayo, no, hasta el 26 de mayo, perdón, los casos de COVID en México. Por ejemplo, este es el incremento más bajito que hemos tenido desde hace mucho tiempo en cuanto a los casos nuevos, que fue 3.6, para el 26 de mayo ya fue de 4.9%, de aquí 5.3%, 4.9%, 6%, cerca del 6 de mayo, 11 de mayo 3.7%. Sin embargo, son incrementos ya no basados en 10, ni en decenas, ni centenas, ya son incrementos basados en miles. Por eso tenemos 75.000 casos reportados hasta el 26 de mayo, con 8.134 muertes y 10.91%. Este es posiblemente el aspecto que más me ha llamado la atención. Es decir, no esperaba que ese porcentaje de muertes llegara a ese punto. Sí esperaba que estuviera dentro del 5 y 3%, aunque sé que cada muerte es muy lamentable para cada persona. Una sola muerte pues es devastador. Yo confiaba que iba a ser mucho menos. Vuelvo a repetir, si tuviéramos aquí la cifra de 175.000 con pruebas masivas aplicadas, evidentemente el porcentaje de muertes, aun cuando fuesen de 8.000, este porcentaje bajaría mucho hasta un 5%.
Pero bueno, esas pruebas se han hecho, ese es el porcentaje que tenemos, no hay más. Sí. También me pregunto si estas muertes estuvieran hospitalizadas o estos pacientes que estuvieran, realmente el sistema de salud estuviera colapsado. También considero muy imprudente que se mencione que el gobierno federal, estatal o cualquiera estén ocultando muertes. Eso no se puede ocultar ni se puede manipular. Al menos desde el punto de vista ético, considero que en el sector salud, ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en el sector salud se han hecho maniobras de ocultamiento. Eso es fatal y uno desde la participación en el sector salud lo podría ver y además una muerte no es fácil de ocultar. Entonces, no, no, esa noticia considero que no debe de ser, no deben de tomarla como cierta de que el gobierno o que el gobierno estatal o federal estén ocultando muertes. Por último, pues vamos a ver la economía. Dicen, pues la economía es importante, sí, porque de ahí comemos todo el mundo. Este es en cuanto al índice de Jones, las bolsas, etcétera. Bueno, la línea roja representa el incremento de los casos reportados de COVID y cómo las bolsas se colapsaron inicialmente, pero han mantenido ya una estabilidad. Importante, sí, por lo siguiente, vean ustedes, esos son los empleos en los últimos 15 meses en Estados Unidos y podrán decir, bueno, ¿y en los Estados Unidos qué? Vuelvo a repetir, una gran parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de las remesas de nuestros connacionales. Si los connacionales no están trabajando, no estarán mandando remesas a México. Y ese es otro punto negativo para nosotros, para todos, no solamente para la persona que recibe esa remesa de su familiar en Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque esa persona que recibe esa remesa activa otras um, porciones de la economía para que todo el mundo esté en ese mecanismo. Es evidente, ven ustedes, el empleo hasta el marzo de 2020, hasta el 1 de marzo, cómo se cayó con 700.400 empleados. Para ellos es muy fácil registrar cuando un empleo se pierde porque van a la oficina del desempleo y les dan un apoyo económico durante un tiempo y lo registran. Y ese registro sale mes con mes. Ahorita creo que ya anda en cerca de los 900 o 1 millón de desempleos en Estados Unidos. Ese desempleo, ese empleado, posiblemente no esté registrado la gente inmigrante que está de manera ilegal en Estados Unidos. De acuerdo. Pero esa persona que perdió su empleo americano o que esté legalmente residente en Estados Unidos, emplea mucho a esta gente. Si esta gente no tiene su trabajo, pues obviamente no va a emplear gente legal o ilegal en Estados Unidos y por ende no va a tener para pagarle. Y al no tener por pagarle, pues no va a haber envío de remesas a México. Si pueden ustedes leer un poquito cuánto representa las remesas para México desde Estados Unidos, van a darse cuenta de la magnitud equiparable a lo que se obtiene de ingresos por petróleo o por turismo. Entonces tenemos varios factores muy desalentadores y que ojalá lo que reportó el secretario de Hacienda y Crédito Público de que esta caída sea una V, es decir, que hay una caída y una recuperación rápida una vez que salgamos de la pandemia. Muy bien, espero habernos confundido, pero sigamos en la sana distancia y bueno, eh, ¿qué más decir? Tenemos una situación muy complicada y muy polémica en si seguir realmente durante mucho más tiempo en sana distancia o reactivar la economía. Recuerden que no todas las familias tienen ingresos para sostenerse en casa todo el tiempo. Habrá gente afortunada que lo tenga, pero hay gente que realmente no lo tiene. Se deben buscar soluciones para eso y no denostar los puntos de vista de la gente. Es decir, el gobierno tiene buenas medidas como tiene desaciertos. La gente que está en contra del gobierno podrá tener puntos de vista adecuados también como podrá tener puntos de vista
desacuerdos. Lo que sí es, por favor, no caigan en las fake news. Y además, sí, olvidemos de las teorías conspiranoides de que el gobierno oculta, de que esto, lo que sí es una realidad que el gobierno ha hecho muchas pocas pruebas y que tenemos un porcentaje de mortalidad muy alto, considero yo que es secundario a las pocas pruebas que hemos hecho. Buen día, este, ya casi fue en fin de semana, que la pasen muy bien y pues estamos ahí en contacto. Saludos.